Voy a poner a Don Omar. Alguien que nos ayude leyendo del 12 al 14. Mayrita, ok, muy bien. En Costa Rica bromeamos mucho con eso, ¿no? ¿Qué número le apunto? Con la lotería. ¿A quién le apunto del 15 al 17? Es cierto. Algún valiente que nos ayude con el 15 al 17. El Jamie, 18. bienvenida. Está ahí en la iglesia. Yo le doy. Sí, te quito la Muchas gracias, don Rodolfo. listo. Ya te Perfecto. lo mando. Después tenemos del 18 al 20, Está bien. Está bien. Listo. Tengo que prender el teléfono. de los versículos 18 al 20. Voy, manito, voy. Don Omar, ¿otra vez usted, el 18 al 20? Voy, sí, voy. Ah, adelante, del 9 al 11 me dijiste. Del 9 al 11 y después del 18 al 20. Ah, Ajá, de problema. ok. Nos falta del 21 al 22 y del 23 al 26. Yo no puedo ponerme Yo puedo leer del 21 al 22, Mainitor. Ah, perfecto. Mi hermana Maritza, bienvenida. Gracias. Saludos. Pero ya está Al dentro. 22. Ya está esperando que usted Es reporte. bastante fácil, es nada más que nos lo lea y nos cuente qué ve, ¿verdad? Y después Empiezo. vamos a comentarlos. Me falta uno para empezar, del 23 al 26. Si quiere, yo lo leo. Ok. Ya, yo sí, gracias. Perfecto. Voy a compartir pantalla porque antes de Ay, Dios. la porción que nos toca hoy, Inténtelo varias veces. tenemos No. que ver cómo nos fue con la tarea de hace 15 días. La tarea de hace 15 días, cuando estudiamos este pasaje, fue elegir una situación concreta en la que normalmente actuaríamos por impulso o por fuerza. Y cuando estábamos a punto de caer en esa tentación, esperar en el Espíritu antes de responder. ¿Cómo les fue? ¿Cómo les fue con esa tarea? Pueden decirlo o pueden escribirlo en el chat. Reprobé. En todas las situaciones concretas reprobé. Reprobé. Sí. Quise haberme quedado callada ahora y no me quedé callada. Volví a hablar y no. Tengo que seguir intentándolo. Sí, No es fácil. no es fácil, ¿verdad? Mm, no siempre. ¿Cuál la versión? ¿Cuál es la versión? No. Yo quiero contarles que en estos 15 días me pasó algo muy interesante que nos empezó a faltar agua. Entonces yo voy y reviso en el tanque y veo que ya está a punto ahí de irse el agua, ¿verdad? Y aquí el agua llega como cada mes, una vez al mes, algo así. Y entonces ya estaba a punto de desesperarme y llamar como a las 11 de la noche al camión que trae el agua y reaccionar mal. Y gracias al Señor, pues al día me esperé, oramos y al día siguiente llegó el agua. Así que quiero contarles que esa sí fue un avance en mi vida. En todas las demás, igual que Mayrita, reprobé. Sí. Vieras, Mainitor, que en un mismo sentir casi que hemos estado aquí sin agua estos días también. Y para nosotras como, ¿verdad? Amas de casa que estamos en la cocina y que constantemente estamos abriendo la llave para el agua. De verdad que solo el Señor, ¿verdad? Lo apercibe a uno de decirle, Señor, más bien, gracias porque no valoramos lo que tenemos siempre
como cuando no lo tenemos, ¿verdad? Y uno dice, wow, qué necesario es el agua y qué importante es. Ujú. Y como también hay que darle gracias al Señor por eso, que cada día la tenemos y no nos falta. Y cuando nos falta, pues de verdad que darle gracias a Dios por eso. Y bueno, ahí he estado teniendo ese esperar en el Señor, ¿verdad? Que terminen pronto los arreglos que están haciendo, porque ahí son varios días que hemos estado así. De hecho, que ahorita ya estamos sin agua otra vez. Y verdad que da rabia, da cólera. Sí, por eso te digo, uno está acostumbrado a estar en la cocina, entonces abre la llave y, ay, no, sí es cierto que no hay. Vuelve a Y cerrar. yo creo que pasa por nuestra mente, bueno, tal vez ustedes no, pero por la mía sí. Es que cómo no va a haber agua, si es mi derecho, ¿verdad? Claro. Ajá. Es lo mismo Hay una que los discípulos. una Sí, muletilla que usa mucho el tico cristiano. ajá. Es aquello de que por cualquier cosa es, ay Dios, ay Dios, Ay, Dios. ¿verdad? Es difícil, digamos, algo que nos es común a muchos que manejamos automóvil, es ver el abuso de otros, que tal vez poniendo en riesgo lo de uno, y difícilmente, lo digo para vergüenza mía, difícilmente uno pone todo abajo y como que dice, bueno, Señor, bendícelo. Bendice. Bendice a ese irresponsable que va al volante del otro carro, ¿verdad? Muy a menudo más bien se le sale a uno lo del león de la rueda, pero Sí. que Dios nos ayude, sí. Y vieras que eso es lo mismo que le pasó a los discípulos, ¿verdad? Señor, es que cuando vas a restaurar el reino de Israel es nuestro derecho. Wow. Ujú. Pues sí. Así que bueno, hoy vamos a empezar con el versículo 9 al 11. Y don Omar, yo voy a poner acá para que usted lo lea y pues, nada más lo lee y nos cuenta qué le llama la atención del pasaje, ¿sí? Y podemos Muy comentarlo bien. entre todos. Ok, listo. Listo. Pero perdón, Dice, antes de cualquier cosa, no sé ay si a ustedes Dios. les ha pasado que están haciendo algo y se quedan viendo hacia el ciprés, como decimos en Costa Rica, y por distraído, y se nos olvida qué estamos haciendo. ¿A ustedes también les pasa eso? Y todo el día. Bueno, la excusa mía son las canas. No sé para los chiquillos, ¿verdad? Bueno, me ya tengo un par de aquí en la barba, por lo menos, para decir que sí. Pues Y, llega uno y llega al cuarto. ¿Qué era lo que venía a hacer? ay, qué cólera. O llegaste a abrirse la ref y no sabías a qué venir. Ay, no saben Uy, cuánto me consuela eso, que también les pasa a ustedes. A mí Pensaba, me aburre, a mí no me cuadra que me pase, pero bueno. No hablen de eso porque eso solo a los chiquillos les pasa. ay. Bueno, vamos a retomar esta meditación, esta conversación al final del pasaje, sí. Ahora sí, don Omar, no le corto. Bueno, dice, empezando en el 9 hasta el 11, dice, Ajá. después de haber dicho, estoy leyendo la nueva versión de las Américas. Ah, pero si quiere puede leer la que está en la pantalla. Sí, a ver si. Ah, ok, ok, ok. Es lo mismo, pero esta va a ser Reina Valera actualizada. Listo. A la que le quede Dice, más fácil. después de decir esto y mientras ellos le veían, él fue elevado y una nube le recibió ocultándole de sus ojos. Y como ellos estaban fijando la vista en el cielo mientras él se iba, he aquí dos hombres vestidos de blanco se presentaron junto a ellos y les dijeron, hombres Galileos, ¿por qué os quedáis de pie mirando al cielo? Este Jesús, quien fue tomado de vosotros No, arriba al don cielo. Omar, hasta ahí, hasta ahí. ¿Hasta ahí? Ajá. Sí, Ah, sí. perdón. Sí, sí. No, perdón. No, ¿no? usted está bien. Está falta. Es Sí, hasta el hasta 11. el 11, perdón, don Omar. Sí. Ay, Dios. Ay, Este bueno. Jesús. Este Jesús, que quien fue tomado de vosotros arriba al cielo,
vendrá de la misma manera como le habéis visto ir al cielo. Yo lo que veo en esto es que horas antes o unos días antes, a unos discípulos manejaban el tema de que no entendían un montón de cosas. Ujú. La Biblia enseña que hubo cosas que le fueron reveladas en el pasar de los días después de que Jesucristo inclusive había resucitado, ¿verdad? Y estos ángeles le hablan a ellos anticipadamente de la segunda venida, aunque Jesús habló del establecimiento del reino, ¿verdad? Yo a lo que voy es, pues, somos hombres o eran hombres tal y como nosotros y tendemos ¿a qué? Por decirlo así, a no ejercer la fe, digo yo, como es debido, con aquello. Yo cuando paso por el pasaje de la semillita de mostaza, yo siento vergüenza de mí mismo. Cuando paso y el Señor hace esa comparación, ¿verdad? Del nivel de fe, que si fuera tan pequeña como un grano de mostaza, haría grandes cosas. Le Mm, digo, Señor, ¿y esto? Que yo estoy viviendo 2000 y pico años después de él. mm, Y los discípulos que lo tuvieron en vivo y de todo color, ¿verdad? ujú, Solo Dios conoce por qué, ¿verdad? Escogió al ser humano para hacer un plan tan maravilloso, ujú. ¿verdad? Aún en medio de tanta duda e inquietudes que surgen en el corazón de uno. Muy buen comentario, Omar. ¿Y qué le llama la atención del versículo del 9, 10 y 11? De que ellos miraban al cielo fijamente. Ah, De lo maravilloso de lo cuales ellos fueron testigos. ok. O sea, el Estaban ver al fijando. Señor ascendiendo es algo maravilloso, ¿verdad? Ujú. Esta frase, ellos estaban fijando la vista en el cielo. Mm. Ustedes, los hermanos, ¿qué piensan, qué emociones creen que vivieron los discípulos al ver a Jesús elevarse? ¿Cómo creen que se sentían ellos? Ahí fue donde se abrieron los ojos y dijeron, ese verdaderamente era el Hijo de Dios. Ujú. Entonces te los imaginas como con, ¿qué será? Con emoción. Con emoción. Yo Sí. pienso que, bueno, yo pienso que ellos, no sé, pudieron haber sentido una gran eh, alegría primero por saber que él era el Hijo de Dios, ¿verdad? El Cristo viviente, pero a la vez con una gran tristeza de ver que él se iba y ellos se quedaban, ¿verdad? Ajá. No lo Entonces, iban a volver a ver, no sabían cuándo, porque había una gran, eh, Expectativa. muchas cosas, dudas que habían en el corazón de ellos y, ¿verdad? Entonces había esa gran, no sé, impresión, no tengo la idea de cómo pudieron haber sentido tristeza si nosotros cuando alguien se nos muere, lo lloramos y porque no lo vamos a volver a ver, ujú, ¿verdad? Ellos vieron a Jesús que se iba y no sabían cuándo lo iban a volver a ver, entonces pienso que tuvo que haber mucha tristeza en el corazón de ellos. ujú. Aquí en México dicen que es un sabor agridulce. Ajá. Se están felices porque está verificado que Jesús es Dios, que va a volver, pero pues se fue. Ujú. Están de duelo también. Exacto. ¿Alguien más ve algo interesante en estos versículos de 9 al 11? A mí también me llamó la atención, Mainitor, cuando habla de la nube, no dice las nubes, ¿verdad? Sino habla la nube. Una nube. Ajá. Y me llama mucho la atención eso, que es esa nube también, ¿verdad? Que cuando a Moisés se le apareció en el monte Sinaí, que habla de Es- la nube. Y exacto. después en Apocalipsis también lo menciona, en el Apocalipsis 14, donde dice que, y una nube blanca, dice, y sentado en la nube estaba alguien parecido al Hijo del Hombre. Exacto. Entonces, esta palabra nube me llamó la atención. Muy Después bien. me llamó la atención cuando dice, mientras ellos
¿verdad? Veían, y después dice como ellos y junto a ellos, ¿verdad? Recalca esa parte. Como ellos están. Ujú. Cuénteme una cosa, ¿qué otros personajes ven en estos versículos? Los dos hombres vestidos de Los blanco. hombres. Ujú. Dos hombres, ¿verdad? Ujú. Ja. Y cómo los reprende Pero, a los discípulos, diciéndoles que ¿por qué se quedan de pie mirando al cielo? Entonces, mi hermana Lili, yo le pregunto a usted, ¿por qué usted cree que estos hombres tienen que decirle esta frase a los discípulos? Porque tenía que despertarlos de esa tiniebla que tenían ellos aún en sus ojos. Mm, No pero sé como si ahí está los ángeles están o cuestionando o preguntando meramente. ¿Cómo se ve eso? una pregunta ajá. tengo. Pregunta, ¿Eran ángeles o eran dos hombres? Porque no sé si en esta versión dice dos hombres, pero le Los hombres hablaron con vestiduras blancas. Ujú, como que tienen autoridad. Le hablaron a los discípulos como personas, son dos personas que no sé quiénes son, pero que están vestidos de túnicas blancas, que ahí uno podría pensar, son dos ángeles, pero no sé. ujú. Y, Suponemos sobre el ¿ah? texto. Ajá. Suponemos sobre el texto que son ángeles. Claro, y yo me lo imagino como habla de que Jesús estaba, ¿cierto? Ascendiendo, Ujú, como que estaban flotando, pero nada que ver, pues posiblemente entraron caminando, no sé. ujú. Me hago esas preguntas. Sí. Cuando vemos el libro de Lucas, ¿verdad? Este momento importantísimo donde se anuncia la resurrección del Señor, utiliza la misma frase para describir a estas personas. Entonces da la impresión que son los mismos ángeles que estaban allá. Algo interesante es que en el Antiguo Testamento y en medio del Antiguo y el Nuevo estaba esta tradición de que los ángeles vestían de blanco. ¿Sí? Entonces cuando Lucas los menciona acá, no lo dice directamente, pero está cumpliendo con la expectativa de que son ángeles, pero sí, ese es. Alguien tiene, bueno, don Omar lanzó una buena pregunta. ¿Qué piensan los demás acerca de esta pregunta? ¿Por qué os quedáis de pie mirando al cielo? ¿Qué piensan ustedes de esa pregunta? Minor, Ajá. yo pienso que imagínese lo que es que una persona muera y se eleve, ¿verdad? Si estuviéramos en esa posición, uno se quedaría petrificado probablemente, ¿verdad? Entonces, esa experiencia que tuvieron los discípulos en ese momento era algo nunca visto y entonces era como una manera de, de ver esa otra parte donde dice, de la misma forma vendrá nuevamente, ¿verdad? Mm, Cuando regrese. qué chido. Entonces, era la forma en que se fue, pero va a ser la forma en En que en que algún momento va a volver nuevamente. esa es nuestra gran esperanza. El pero. Ujú. y Y es el tiempo de que nosotros, bueno, ellos tenían que pensar de que tienen que ir a dar esas buenas nuevas también. hacia allá vamos, muy buen comentario. Cuando los ángeles hacen esa pregunta, ¿todavía están viendo a Jesús o no? No, creo que No, no. ya, No, No, ya, Ya ya se había Jesús se había quitado. ocultado en la nube. ya se había desaparecido de los ojos de ellos. Sí, eso lo dice en el versículo 9, ¿verdad? Ujú. Entonces los ángeles están diciendo, ¿por qué están viendo ustedes para el ciprés? Si En Jesús lugar de les dijo moverse. que tenían que ir, ¿a dónde? A A la- todo el a la mundo diestra a del dar Padre. las buenas A nuevas. dar testimonio. Bueno, vamos a ver, vamos a ver. Pero ¿recuerdan cómo terminó la sección pasada? Ujú. Me seréis testigos en... Testigos. Jerusalén, Judea, Ah, Samaria y hasta y los Galilea,
Tenían que ir a Jerusalén primero. Ah, Pienso que es como con las mamás, cuando mandamos a los niños a hacer algo. Y luego, pues, ¿para qué? ¿Cómo te quedas ahí parado? Pues ve, te estoy diciendo, ¿no? Apúrate, Entonces, apúrate. tal vez se quedaron demasiado tiempo contemplando. Dijo, hey, pues ya, Ajá, sí. algo así. Dios pudo enviar 2 mamás fácilmente, 2 mamás latinas a hacer este trabajo, pero mandó 2 ángeles, tal cual. Muy bien. Pues Mayrita, ahora para no quitarle el impulso, ¿qué tal si le dejo aquí el versículo 12 al 14? Ok. Dice, entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama de los Olivos, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un sábado. Y cuando entraron, subieron al aposento alto donde se alojaban Pedro, Juan, Jacobo y Andrés, Felipe y Tomás, Bartolomé y Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, y Simón el celote, y Judas, hijo de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración, junto con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con los hermanos de él. Pues lo que yo creo es, por versículos anteriores, para empezar, que no solo estaban los discípulos, los conocidos como los apóstoles, sino que estaban discípulos que le habían seguido también. Había algunos ahí pues en la despedida, dije. Y luego, pues ahí estaban en el monte y se regresan a Jerusalén. Dice que está cerca, pero caminar un día de reposo no es como que tan cerca. Y luego caminaron en el día de reposo. Quién sabe también eso cómo lo hubieran visto los demás, ¿no? Porque había permiso nada más para caminar, creo, ciertos metros en sábado. Un Claro que ellos kilómetro, 200 metros. ya no practicaban el judaísmo, pero pues de alguna manera ellos como que ya estaban envalentonados, ¿no? Nosotros ya no somos de ustedes. Y luego dice que subieron al aposento donde estaban o donde se alojaban los demás, los apóstoles. Y anteriormente los habíamos visto como temerosos, ¿no? Cuando recién Jesús había estado crucificado, pues estaban juntos, pero ¿te acuerdas cuando se apareció y se mostró a ellos y ellos estaban atemorizados? Pero ahora estaban ahí todos juntos. Dice que estaban perseverando unánimes en oración. O sea, creo yo que se olvidaron un poco del temor y dijeron, bueno, pues a lo que sigue, y estaban orando, esperando las instrucciones que el Señor les había hecho, porque les dijo, no se vayan de Jerusalén. Bueno, pues ahí se quedaron esperando a ver qué iba a pasar, pero no se quedaron así nomás con los bracitos cruzados, sino estaban orando. Bien, bien. ¿Y cómo creen ustedes que se sentía volver a Jerusalén sabiendo que era el lugar más hostil para ellos? Con temor. Con temor y a lo mejor con cierto resentimiento, ¿no? También Ajá. así, tanto que hizo allí, tanto que gente que sanó y ustedes lo Y aún así lo crucificaron, ¿no? mataron. Entonces, Ujú. Hay un mal sabor de boca ahí, ¿verdad? Sí, ujú. sí. Eh, Además, los demás, yo creo que también obviamente los reconocían como gente que había andado con Jesús. Entonces, quién sabe cómo se sintieran ellos que los demás los estaban viendo. mm. Mayrita también decía algo muy interesante. Mencionaba que estaban aquí los discípulos, que ahora son llamados apóstoles, y vienen otro grupo de personas más. Eh, ¿Ustedes qué creen? ¿Cómo nos habla esta lista de la identidad de la primera iglesia? sí. O sea, menciona a las mujeres, casi nunca, o sea, cuando hablan
bueno, Jesús, los discípulos, pero me salta esa pregunta, ¿por qué da el detalle de que estaba María, sus hermanos y las mujeres? Y junto a las mujeres. Ujú, Ujú. ujú, Después de la lista de hombres, ujú. y que estaban todos unidos en oración, pero no sé si tiene algo especial eso, que habían varias mujeres. Entonces, frente a la pregunta que tú haces de cómo era como la pandilla que empezó el movimiento, eran la familia, eran sus discípulos, eran mujeres que también eran discípulos de Jesús. Era la gente que estaba más cerca de él. Ujú. Vamos a empezar hablando de eso porque me causa mucha admiración este texto. Y una frase que decía Mayrita creo que es muy oportuna. ¿Ellos son judíos o ya no son judíos? Ujú. ¿Qué piensan? Sí. No, Judíos implicaba vivir por la ley. Ujú. En este ¿Son caso yo diría que hebreos no. o no son hebreos? Sí, siguen siendo hebreos, es su ujú. nacionalidad, pero Ajá. ya no practicaban la religión. Pero su fe estaba en Jesucristo, ¿verdad? Aunque es parte de todo que el Antiguo Testamento revela, Ujú. pero ya no se regían por la ley y la tradición, de todo el desorden que causaron los fariseos y los saduceos. Ya tenían una nueva identidad en Cristo. Así es. Eso. Y, y quiero ampliar un poquito de la idea porque están todavía en alguna transición, en el sentido de que hay algunas cosas que están bien claras, no van a ser salvos por seguir la ley, pero hay otras cosas que vamos a ver alrededor del libro de Hechos que todavía para ellos les cuesta dejar. A veces vemos a los apóstoles como productos terminados, pero Lucas nos No, va a dar una visión muy realista de ellos, ¿sí? Ujú. Entonces, algo que debo comentar también es camino de un sábado. Em, Aquí hay un detalle geográfico. ¿Por qué ustedes creen que nos tiene que decir que el Monte de los Olivos está cerca de Jerusalén? Bueno, eso suena raro, si es obvio. No es obvio para el que no es judío. Ujú. ujú, Quiere decir que este libro es Mm, para judíos y para no judíos. pero no judíos. ¿No? Después, el camino de un sábado, eso eran como 900 metros. ¿Y por qué no podían caminar más de 900 metros un sábado? Porque eso era la distancia permitida en la ley judía sin quebrantar el día de descanso. Entonces en el versículo 12 nos da la impresión de que ellos están guardando aún El lo, sábado. lo permitido del día de descanso, ¿sí? Y algo muy curioso dentro de la tradición judía, los hombres oraban junto a las mujeres. ¿Qué piensan? no, Aún no lo No, hacen. No, no, porque no. incluso en el templo había un lugar, ¿no? Designado para las mujeres. mujeres. Sí, ¿Y qué está pasando aquí en el versículo 14? Están todos ya juntos. están juntos. Todos juntos. Están juntos orando, ¿sí? Así que la Unánime. comunidad de fe es bien diversa. ¿Sí? Otra de las sorpresas que podemos encontrar, ¿ustedes se acuerdan quiénes eran los celotes? Sí, eran como revolucionarios, ¿no? Ellos Ajá, eran un partido político. sí. Sí, Entonces Simón hubiéramos esperado que dijera el ex celote, pero no, él sigue siendo el celote. sí. Simón el celote. Ujú. ¿Y se acuerdan cuál de los que está aquí en la lista era cobrador de impuestos? Ujú. Mateo, Ajá. Quiere Mateo. decir Mateo. que este Mateo y este Simón Están juntos. estaban Y ahora estaban eran juntos. contra, ¿no? eran contras. Ajá, sí. Quiere decir que están también en este proceso de transformación. Todavía
No vemos este producto terminado en ellos tampoco. Pero algo muy interesante, ¿ustedes se acuerdan en el libro de Lucas cómo era la reacción de los hermanos naturales de Jesús al ministerio de Jesús? ¿Ellos estaban a favor o estaban en contra de lo que hacía Jesús? En contra. Había Ajá. rechazo. Había rechazo. Ajá. ¿Y ahora dónde están los hermanos de Jesús? Reunidos. Reunidos junto a todos ellos. Entre ellos Santiago. Ajá. ¿Ven qué interesante cómo es la comunidad de fe? Hay Ahí para mí una palabra clave en este pasaje es cuando dice, y todos perseveraban unánimes, ¿verdad? Ya no había diferencia del tema sexo, que entre De mujeres y clase hombres. social. Ujú. Porque yo me imagino cuando Pedro vio al Señor Jesús llamar a Mateo, que le dijo, ven Mateo, ven y sígueme. Sabiendo que Pedro y medio mundo que lo acompañaba consideraba que Mateo era un traidor, Ujú. ¿verdad? Y lo aborrecían. A saber qué hizo el Señor durante esos 3 años y algo, Ujú. y lo que el Espíritu Santo estaba haciendo en un momento como este, ¿verdad? Así. Y lo bonito que vemos también en estos versículos es que hay espacio para los que no pudieron ser constantes. Hubo espacio también para los impulsivos. Hubo espacio también para los que no creyeron, para los que le negaron, para los que tuvieron dudas. ¿Sí? Y eso es muy, muy bonito. Ujú. Ok. Cierto. Vamos entonces con mi hermano Rodolfo que nos va a ayudar con el versículo 15 al 17, ¿sí? Correcto. En aquellos días se levantó Pedro en medio de los hermanos, que reunidos eran como 120 personas, y dijo: Hermanos, era necesario que se cumpliesen las escrituras en las cuales el Espíritu Santo habló de antemano por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, porque era contado con nosotros y tuvo parte en este ministerio. Mi hermano, ¿qué le llama la atención de este pasaje? Eh, bueno, lo que me llama la atención, bueno, habla de Judas, que era parte del ministerio y que fue el que lo entregó, ¿verdad? O sea que Judas había vivido tanto tiempo junto con Jesús Ujú, y, y aún sabiendo, aún habiendo conocido todas las enseñanzas que Jesús había dado, pues lo entregó. Es, es algo que uno no se explica, ¿verdad? Hay alguna razón importante por ahí. ujú. Y es que se cumplieran las escrituras. Mm, ujú. Se ve también el liderazgo de Pedro. Se paró, él se paró a hablar delante de esos 120 personas. Qué interesante, ¿verdad? Y también me llama la atención que es específico el número de personas. También. 120. Y quizá que en qué lugar se habrán reunido, no lo menciona, ¿cierto? Dice, estaban todos juntos en el mismo lugar, pero no sé si era al aire libre, si era un grupo, si estaba como en un lugar cerrado. Lugar cerrado. Sí. Ujú. No conocemos el tamaño de este disque aposento alto, ¿verdad? Donde está. Ah, Pero ok. sí. Ajá. Am, mi hermano Rodolfo y a todos los que quieran participar, ¿qué creen, qué sentimientos habrán tenido los discípulos al recordar a Judas? ¿Y qué creen que sintieron toda la audiencia cuando Pedro dice para que se cumpliesen las escrituras? ¿Qué piensan? Yo creo que en ese momento todos tenían que echar para su saco, voy a decirle un cuentico,
Ujú, Porque un ejemplo, en el huerto, la palabra enseña que cuando Judas apareció con los que prendieron a Jesús, todos salieron huyendo. ujú, O sea, así como que verme al espejo y sentir orgullo de mí mismo, si me ponía en los pantalones de Judas, no tenía mucho de qué echar mano, no tendría mucho de qué echar mano, porque yo abandoné al Señor. Y un Pedro inclusive lo negó 3 veces. Inclusive hay un evangélico que dice, lo negó hasta maldiciendo, ujú. ¿verdad? Entonces yo digo, bueno, tal vez a la luz de esto, y si podían darse cuenta que a todos les surgía la duda y que tenían problemas para creer o entender, le podríamos decir, bueno, nos costó mucho, hemos entendido, aquel Ujú. nunca entendió, ¿verdad? Digo yo, como teniendo alguna misericordia, aunque estaba profetizado, como dice ahí, a través del rey David. Y cuando Pedro se levanta en medio de los hermanos que estaban ahí reunidos, ¿ustedes creen que por la mente de alguno de los presentes dijo, ¿y quién es este Pedro para hablar de traición? Seguramente que sí, si yo hubiera estado allí, le había dicho, ¿y tú qué estás hablando? Pero ¿por qué usted está levantándose diciendo las cosas que ya el Señor nos había dicho? ¿Con qué autoridad le? Sí, Usted que ¿verdad? lo negó 3 veces. Bueno, creo que actualmente, refiriéndome a necesario que se cumpliesen las escrituras, actualmente estamos viendo que están sucediendo muchísimas cosas Anto, ven, necesito probarte y, esto. y cuando hablamos sobre lo que está Ven por este sucediendo, lado. Toma. la guerra que está dándose, todas las situaciones que estamos viendo muy claras como señales de alguna manera, y decimos, bueno, es que está escrito, esto ya estaba escrito, esto ya está dicho, no vamos más que hacia donde ya sabemos nosotros. Y eso nos trae paz. Yo creo que eso nos trae cierta sensación de paz, de confianza y decir, Esperanza. esto ya está escrito, el Señor así lo decidió, pero no tengo por qué tener temor porque Él es mi papá, me ama y lo que pase está en sus manos. Entonces yo creo que en ese momento dijeron, pues pobre Judas, ¿no? O sea, pero estaba escrito ya. Eso creo que a los que se entristecieron sobremanera, porque seguramente pues vivieron con él 3 años, les ha de haber podido, pero Sí, yo estaba escrito y eso de alguna manera pudo haberles traído paz, ¿no? Consuelo sí, y no estar juzgando, acusando, contaminándose. eso. Qué buen comentario. Muchas gracias. Definitivamente. Y algo que también rescato de este pasaje es que, o que puedo ver en este pasaje, es que Lucas nos dice las escrituras en las cuales el Espíritu Santo habló, Ah, ¿verdad? De pronto quedaban muchos cables pelados, decimos en Costa Rica, cabos sueltos, o sea, no entendemos qué pasó y dónde estaba Dios cuando Jesús fue entregado y por qué permitió esto y y saber que si era el Hijo todos... de Dios, ¿por qué? ¿Por qué fue que lo aprendieron? Ujú. Y Y me gusta, perdón, el ver el cumplimiento de la palabra de Dios, ¿verdad? ujú, Que David dice que, este, ¿verdad? Ya lo había hablado, ¿verdad? Acerca de Judas y cómo todo eso que iba a acontecer, bueno, ya estaba escrito, ya había sido profetizado y ahí se ve el cumplimiento de la palabra de Dios. Es real. Y una de las cosas que también a mí me llama la atención es que dice que David habló acerca de Judas y de Judas estando a la par del Señor, que aprendió muchas cosas del Señor, aún así lo traicionó y no vio lo que el Señor en sí era. pero se nos adelantó un poquito, porque este es del versículo 18 al 20. Así que aprovechando el impulso, pusimos Don Omar, pero puede ser Doña Lili. El 18 al 20. De 18 al 20.
Y aquí Ay, está, así. este sí, pues. Bueno, dice, refiriéndose a Judas, ¿verdad? Este pues adquirió un campo con el pago de su iniquidad, y cayendo de cabeza se reventó por en medio y todas sus entrañas se derramaron. Y esto llegó a ser conocido por todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo fue llamado en su lengua Acéldama, que quiere decir campo de sangre. Porque está escrito en el libro de los Salmos, sea hecha desierta su morada, y no haya quien habite en ella, y otro ocupe su cargo. ¿Qué le llama la atención, don Omar? Eh, yo trato de ponerme en los pies de Judas, en la frustración que él pudo haber experimentado, digo yo, cuando se dio cuenta de un ejemplo que, bueno, que el sacerdote o los sacerdotes, ¿va? Del grupo del Sanedrín, lo habían vacilado. Él realmente se dio cuenta que no había entendido y entró en esa crisis. Yo no entiendo por qué decidió comprar un terreno con las 30 monedas de plata, ¿no? Solo el Señor sabe por qué estaba profetizado en esos términos. Ujú. Y bueno, inquieta ver que cayó de cabeza. ¿Qué estaría haciendo? Que cayó de cabeza. No, se quebró la rama porque acuérdese que él se ahorcó. Sería eso. Bueno, Ujú. el tema es que yo lo que veo es un hombre que cayó en una crisis emocional, una decepción de sí mismo, de ver que estuvo entendiendo ya, digo yo, entendiendo que realmente estuvo con el Hijo de Dios y que no logró entender de qué se trataba el reino del cual habló tan enfáticamente Jesucristo. Ujú. ¿Verdad? Y de ver que, aunque él no se dio cuenta, pero o no sé si en algún momento él leyó ese pasaje de Salmos y si entendería que estaba hablando de él a lo último. Digo yo que si le vino todo eso a la mente y debe haber sido algo realmente aterrador inclusive, porque sabía que tal vez el destino de él no iba a ser como el destino de otros, ¿verdad? Así como el temor que pudo haber sentido un Pedro cuando negó 3 veces al Señor Jesús y jaló. Ujú. No, la Biblia no dice nada, pero si Lara Delgado, yo me imagino que Pedro fue a buscar un lugar donde estar solo Y y me lloró. imagino que llorar como un niño y pegar gritos como un loco, ¿verdad? De ver la frustración de haber negado a su maestro, Ujú. Ujú. ¿verdad? Así como digo yo, que de vez en cuando pecamos, cuando peco, no voy a generalizarlo, cuando peco, eventualmente uno siente una decepción de pensar que la verdad de Dios es tan plena y tan clara y aún así pecamos. ¿Verdad? Y frustra un poco. Y muy a menudo uno siente que si Dios lo pusiera a uno en la balanza, que uno va a estar falto, ¿verdad? Y, don Omar, ¿cómo cree usted que se sintieron los que escucharon estas palabras de Pedro cuando Pedro suelta esto? Yo me imagino que sonaba como advertencia, ¿no? Respecto a cuál va a ser mi caminar con Cristo, de qué forma voy a dar testimonio, cómo van a ser mis hechos como para que la gente oiga, Y creo. aprenda y crea. Ujú. ¿Verdad? Porque si tomaban como mera referencia la forma en que terminó la vida de un Judas por no haber creído, y aparte de eso de prestarse para ser el traidor en medio de todo, yo imagino que a muchos les tuvo que venir, sobrevenir un temor reverente. Mm. Y algo también que me llama mucho la atención de este pasaje es quiénes se dieron cuenta de todas estas cosas que pasaron con Judas. Los habitantes de Jerusalén. Oiga, qué chisme más bravo, en 2 toques toda la ciudad lo supo. Todos los habitantes de, Todos I- los habitantes de Igual que Jerusalén. Palmares. igual que Palmares, pueblo chico. Pueblo chico, infierno grande. Ahora, imagínense que no habían redes sociales. Imagínense si hubieran tenido redes sociales. Hoy es terrible, hoy es todo el mundo que se da cuenta. Ah, sí.
Sí. Oiga, pero la vida social era muy intensa, pienso yo, ¿verdad? Porque uno desarrolla lo que tiene. Y si no había tele, tenía que haber chisme, ¿ah? Digo yo, según la gente se daba mucho a la ladera. Ajá, Y aparte de que me imagino que Jerusalén en esos días estaba muy revuelta por tanta cosa, porque cuánta gente oyó a Cristo, ajá. cuánta gente vio lo que vio cuando lo crucificaron. Yo me imagino que un montón de gente estaba como así, así, deseando hablar de aquello, aún con el miedo de que lo oyeran y lo fueran a apresar. Sí. Imagino que eso que le pasó a Judas fue el tema inmediato a nivel de toda la ciudad. Interesante que no nos dice el texto todos los cristianos que habitaban en Jerusalén. No, 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 está diciendo que ya era un tema los, fuera de todo estrato social y religión. Todo el mundo estaba hablando de ese acto. los habitantes, porque dice los habitantes. Sí. Y todas las personas. ¿Y cu- por qué ustedes creen que se volvió tan fuerte este chisme? Por la Porque, forma, yo me imagino por- que por la forma que él murió, Judas, porque no es bonito la forma en que terminó su vida, May, cayendo del árbol, Jesús fue, esparciéndose todas sus vísceras. Ujú. Dios mío. May. Se llaman. Sí, y yo creo que también porque, o sea, la vida de Jesús tuvo un impacto en todos. Todos conocían a Jesús y sus discípulos. Entonces yo creo que, bueno, esto me lo estoy imaginando. Yo creo que sí o sí los discípulos tenían que dar una explicación de lo que había pasado, Ok. porque fue algo, no sé, aparte de la traición, era la forma como murió, que al parecer fue muy impactante para todos. Entonces, de alguna manera, Pedro tenía que dar una explicación de lo que había pasado. Pienso, tal vez no, no sé. Sí, no sé, tenía que También, tocar el tema. Como creo una que advertencia. también creo yo que se me hace que 30 monedas de plata no era poco. Ok. Entonces, no, que Judas que vivía que estaba con los discípulos, con el maestro, que no eran gente rica, y de pronto se compró ese terreno y ahí se ahorcó. Debe haber llamado la atención, ¿no? La compra también. Y como todos los negocios se hacían a la puerta de la ciudad, pues se daban cuenta todos ahí al entrar, al salir, al comerciar. Pienso que eso pudo haber sido. Y también cuando en nuestras iglesias alguien falla o que sabemos que un pastor hizo algo, qué sé yo, de alguna manera se tiene que hablar para, pues por buen testimonio para los demás, ¿no? A veces los disculpamos o nos unimos a los que acusan, pero se tiene que hacer notorio, no como que no nos dimos cuenta, Mm, porque creo que es importante aclararlo. ujú. Jainitos, yo creo algo también. Yo creo que Dios puso a Pedro a hablar, Ujú. porque tenía que aclararse esa profecía, Sí, sí, sí. porque mucha gente oyó a Cristo, muchos creyeron, muchos no creyeron. Y este tropiezo que provocó el actuar de último momento de Judas, podía dar terreno a que más gente tuviera argumento para decir, ¿te das cuenta? Lo que Jesús hablaba era paja, era mentira. Ujú, ujú. Pero yo pienso que el Señor levantó a También, Pedro y aclaró la profecía para que se dieran cuenta de que Dios estaba en esas, ¿verdad? Sí. De que era parte de un plan maravilloso, de ahí, aunque terminó en la muerte de nuestro Señor, pero también en su resurrección. Y el Evangelio tenía que seguir siendo creído. Entonces era como para restarles argumento al montón de incrédulos que estaban en contra del Evangelio. Hay una gente medio loquilla que anda buscando nombres en la Biblia para ponerle nombre a sus hijos. ajá, Y aquí hay uno que por favor nunca, nunca lo recomienden. Dama, Zelda. que quiere decir campo de sangre. ¿Por qué ustedes creen que Lucas tiene que explicar ese nombre y decir qué significa?
por esa sangre que se derramó también, que fue una sangre que de, Hmm. no fue santa. Es que si tenemos acá, si Netflix nos comprara esta historia, aquí tenemos todas las cosas para un gran drama. Mira, tenemos un asesinato, bueno, tenemos un suicidio, ¿verdad? Hay un Sí. muerto. Pero también tenemos una corrupción y malversación de fondos, porque esas monedas eran mucha plata, ¿verdad? Pero con esas monedas se compra un terreno. ¿Quién compró ese terreno? Aquí hay gente que ve una discordancia o un choque entre el Evangelio de Lucas y el Evangelio de Mateo. Y de hecho mucha gente dice, no, es que ahí debe haber una contradicción, porque Mateo dice que Judas se ahorcó y que los sacerdotes compraron el campo, mientras que en Hechos se cuenta que Judas adquirió un campo. Es cierto. Ajá. Entonces, en realidad no son relatos opuestos. Lo más probable es que Judas se ahorcó, su cuerpo cayó y se rompió, pero luego los sacerdotes con ese dinero compran el terreno como para tapar la cosa. Tenemos eso que es escandaloso. Por eso es que todos los habitantes se dieron cuenta. ¿Sí? Porque hubo todo un sistema religioso atrás que trató de esconder la cosa. Aquí no pasa nada. Qué tremendo, ¿ah? Y era dinero del templo. Y para peores era dinero del templo. Sí, era como nuestros diezmos, ¿no? Y ofrendas. Ujú. Que también ahí vemos esa parte de, sí, de los fariseos, la corrupción eclesiástica judía de liderazgo. Por eso es que el chisme estaba muy bueno. Yo Ujú. aparte de corrupción, pues hablo del engaño en que estaban, Sí. ¿verdad? Porque ellos de ahí habían hecho la religión a su manera y se habían autoengañado pensando que estaban en lo cierto. Por eso se creyeron como autoridad como para pensar en hacer morir a un hombre, Exacto, ¿verdad? exacto. Ese dinero era por sicariato. O sea, era porque hubo un muerto. Para peores. Entonces, mi Sí, hermana sí. Maritza, si nos ayuda con el versículo 21 al 22. Eh, Es necesario, pues, es necesario, pues, de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Bueno, vemos que ellos tienen que tomar la lección, ¿verdad? De un nuevo discípulo, de un nuevo, porque tenía que reponer a Judas. Y, y habla del compañerismo que tenía que ser alguien, bueno, esa persona estaba con ellos, había estado con ellos desde, desde el tiempo del Señor, porque dice que desde que Jesús entraba y salía entre nosotros. Ajá. Entonces Desde tenía el que ser una momento. persona con mucha confianza, una persona que había conocido al Señor, que fuera, que hubiera gozado del bautismo, ¿verdad? Que tuviera ese conocimiento del bautismo y que fuera testigo de la resurrección de Cristo. Ujú. Y testigo de la resurrección. Mi hermana, y por curiosidad, me llama mucho la atención qué piensas tú. ¿Qué habrán pensado los discípulos al escuchar que este nuevo discípulo, este nuevo apóstol, tuvo que haber estado desde el bautizo de Juan? Creo que esa era como, bueno, pienso que era como una confirmación de la fe, ¿verdad? Ujú. En el Señor que tenía que tener muy claro, ¿verdad? Este, todo lo que Jesús, vino a enseñarles, vino a hacer este, ese ejemplo a seguir. Muy bien.
creo igual. ¿Y por qué era tan importante o qué piensan todos acerca de que Lucas dice o le da énfasis a que esta persona también tenía que ser testigo de la resurrección? Porque era parte de lo que ellos iban a estar hablando a los demás, de ese evangelio que tenían que ir a dar. Ujú. Interesante, ¿verdad? Ujú. ¿Hay algo más que les llame la atención de estos dos versículos? La pregunta mía sería, ¿ese es un requisito? Yo cuando paso por ese pasaje yo siempre digo, pero ¿por qué la insistencia de seguir siendo 12? ¿Qué problema había en que siguieran siendo 11 nada más? ¿Por qué el requisito del doceavo? Ajá. Y por qué, digamos, si el que fuera escogido posteriormente de creía en Jesús, de ahí lo creía en él como hijo de Dios, como aquel que vino a ser su Salvador. Y le ponen como requisitos que fuera testigo de su resurrección. De su No sé, bautismo. yo me he pensado, bueno, asunto de hombre o una intervención divina con algún propósito que veremos después. Hay mucho de ese propósito que veremos después, sí, Ujú. definitivamente, pero Porque también les comentaba que estos siguen siendo hebreos. Y entonces, ¿cuál era el requisito para que un testimonio pudiera ser público? Es que tuvieran 12 hombres. Y también el número 120 es muy importante. Para establecer un Sanedrín era necesario 120 personas. Entonces, al ser 12, ya pueden dar testimonio y fe pública de lo que van a anunciar. Y al ser 120 quiere decir que ya son congregación, por decirlo de alguna forma. Sí, ya Ah, está. bueno, estoy aprendiendo. Estamos aprendiendo juntos. Sí. Y mi Yossi, si nos puede leer el 23 al 26 y nos cuenta qué le llama la atención. Así que propusieron a dos hombres, a José, a quien llamaban Barsabás, también conocido como Justo, y a Matías. Después todos ellos oraron: oh Señor, tú conoces cada corazón, muéstranos a cuál de estos hombres has elegido como apóstol para que tome el lugar de Judas en este ministerio, porque él nos ha abandonado y se ha ido al lugar que le corresponde. Entonces echaron suerte y Matías fue elegido para ser apóstol con los otros 11. Bueno, lo que más me llama la atención es esta aparente contradicción. Es como que estaban orando para que el Señor le revelara quién, ¿cierto?, quién debía tomar el lugar, pero al final echaron suerte. Es como que eso no sé, si a lo mejor hay un significado más profundo en esto de echar suerte, si era algo muy, muy de la cultura, no sé muy bien. Eh, Mateo tenía una pero, pirinola, eso era. pero lo interesante es de que ellos ya tenían a los candidatos, ellos lo eligieron a los candidatos. O sea, eso igual me llama la atención. Ellos propusieron a dos hombres, ¿cierto? Y después oraron, pidiéndole a Dios que le revelara cuál de esos hombres tenía que ser. Y al final echaron suerte. ¿Te das cuenta? Es como si me deja pensando. Eso. Da la Pero impresión que se echaron un volado, ¿no? sí, pero, o sea, sí, veo como que Dios también, como que nos dio a nosotros esa capacidad de también nosotros poder proponer o elegir, ¿cierto? En este sentido común que tenemos, no anulados completamente, pero siempre buscando la dirección del Señor también. O sea, sí, bueno, eso pienso. pidiéndole al Señor la sabiduría y la guía. Ujú. Yo tengo la misma inquietud que yo, sí, con ese tema de que por qué pasaron de una oración donde invocaban a un Señor que conocía el corazón de todos y al último terminan echando los dados a ver cuál salía. Tiraron la moneda al aire. Y a Creo, solo dos. yo creo que nosotros en la iglesia hacemos lo mismo.
no sé ustedes, yo pertenezco a la iglesia metodista y nombramos a los administradores, que en la iglesia bautista son los diáconos y no sé, en otras congregaciones, ¿cómo les llaman? Los ancianos, Ujú. etcétera. Entonces, oramos hermanos, la próxima semana o 15 días va a ser la elección de los nuevos administradores. Hay que estar orando, que el Señor nos guíe, bla, bla, bla. Y al último, ¿qué hacemos? Anotamos la lista. ¿Quién vota por Juan? ¿Quién vota por Pedro? ¿Quién vota? No echamos suertes de volados, pero lo ponemos a disposición nuestra al último. Entonces yo creo que más o menos como que es lo mismo, pero no es igual, ¿verdad? Pero creo que sí. Mm, vamos a Algo espiritual con cierta dosis de natural es válido, Sí, ¿eh? digo yo. Bueno, aquí me gustaría pensar, y esto es algo muy propio mío, que sí hubo lógica, digamos, que sí hubo análisis en el sentido de que hay requisitos, o sea, no fue cualquiera que pasó por allí, ¿verdad? Eso sí. Ahora, ¿cómo ustedes creen que se sintieron estos dos candidatos mientras los demás estaban orando y esperando la decisión de Dios? Asustados y ansiosos. Por supuesto. A mí me agarraba tembladera, seguro. Y cuénteme una cosa, ¿qué sabemos de José? Mm, De que fue vendido y No, no, después. José de No, este. no, Ah, Este, José. Se este. llamaba Barsabás. José Basaba. Ya. Ajá, No, ajá. no sabemos nada. No Muy bien. sabemos nada. Solo algo. Justo, era conocido Era como justo. justo. Era Ajá. justo, ¿verdad? Sí. Da la impresión como que él tenía buen currículum. Parece que él iba a ser el ganador. Era el favorito, da la impresión, ¿verdad? Sí. Sí. Y Eh, terminó siendo Matías. sí. Ahora, también Barsabás significa el hijo de el sábado. Entonces da la impresión de que es parte de una familia muy judía ortodoxa. Todos. Y la buena fama es que era justo. Pero la sorpresa es que es Matías. ¿Y qué sabemos de Matías? Bueno, No, creo que no sabemos nada. nada. No. No, lo Apenas que único lo que sabemos es que se menciona. llama Matías. Ajá, sí, apenas lo Y menciona. solamente ahí en esa parte fue que se mencionó ese Sí, José. como que dice José, justo y todo eso, y Matías, así como. Y Matías al final. No, y lo Eso. mejor es que abajo que dice, echaron suerte sobre ellos. Ajá. Ok, vamos a hablar de eso, de echar suerte sobre Ahí él. es donde yo me voy al tema de hilar delgado. ¿En qué sentido? No, no, no es torcer el texto, no. Ujú. Pero es entender que alrededor de Jesús y los discípulos había toda una vida. Un montón de gente que se relacionaba, que entraba y salía de la vida de ellos, del quehacer de ellos. Imagínate, dice la palabra que el Señor Jesús hizo tantas cosas que no habría libros que pudieran contener todo lo que hizo. Durante ese tiempo en que el Señor ministró, milagrosamente sanó, liberó, ¿a cuánta gente pudo haber conocido? ¿A cuánta gente pudieron haber conocido los discípulos? Es ahí donde digo, bueno, nos quedaríamos cortos Sí, siempre. sí, siempre. Siempre, y el texto se queda corto en el sentido de que desconocemos la vida natural de ellos, más Sí. allá de los tiempos que pasaban juntos siendo adoctrinados, ¿verdad? Lo único que sabemos es que estuvo en el bautizo del Señor y estuvo en su resurrección. Ujú. Hasta ahí, ¿verdad? Bueno, si fue un requisito cumplido por él, sí, tenés toda la razón. Sí, es lo único. Pero no era el favorito, y eso Lucas nos lo dice entre líneas, ¿verdad? Ujú. Y porque nos dice la oración, Señor, tú conoces el corazón de todos, pues muéstranos entonces qué vas a hacer. Y para terminar, vamos a hablar del versículo 26, esta famoso echaron suertes, y es que esta era una práctica judía usada en el Antiguo Testamento, en Levítico 16:8, en Proverbios 16:33.
y era para discernir la voluntad de La Dios. voluntad de Dios. Ajá. Y Mm. ¿qué podemos saber? Bueno, era un método muy común, ¿verdad? Y tenemos muchos textos donde se echaron suertes. En Josué 18, cuando se estaban dividiendo la tierra prometida, cuando en Levítico 16 se estaba eligiendo un chivo expiatorio, sí, para expropiar, perdón, en el día de expiación. En los tiempos de Acam, en Josué 7:14, que echaron suertes para saber cuáles eran los culpables. Cuando se distribuían las tierras de los sacerdotes en Primera de Crónicas. Eso es fue muy común, ¿verdad? Y Entonces, también la túnica del Señor, que también la echaron como suerte Exacto. los soldados. Eso era un juguete romano. ese Ujú. era un juguete romano. Este era casi lo mismo, pero no sabemos si eran monedas, no sabemos si eran palitos, no sabemos si eran hojas secas, no sabemos mucho. Piedritas eran. Ajá. Sí. Ahora, esto de echar suerte fue el último paso simbólico de confianza. Tú conoces, Señor, cara o cruz, ¿verdad? Y la lección final le pertenece a Dios y no a los hombres. Entonces, podemos ver que eran hebreos. Tenían su cultura, sus costumbres muy ahí encima de ellos, ¿verdad? Entonces, no era un juego de azar como lo tenemos hoy, No. sino que era un rito de discernimiento. Algunas traducciones alguna vez dijeron que era el Urim y el Turim, estas piedras que solo usaban los sumos sacerdotes. Pero no existe evidencia de que esto sea posible, porque era solo para el acceso del sacerdote levítico. Y aunque en el año del 30 al 33 había un templo en Jerusalén que seguía de pie, yo no me imagino a Anás y Caifás prestando las piedras sagradísimas para eso, ¿no? Entonces, algo que es muy importante rescatar, que echaron suertes es la última vez que va a aparecer aquí en toda la Biblia, ¿sí? Entonces, el Espíritu Santo va a tomar Control. sí, esta última palabra en las decisiones a partir de este versículo. Y es interesante que va a ser la última vez que leemos esto de echar suertes y también la última vez que vamos a ver a María en toda la escritura. Sí. May, Sí, amor. disculpa, tengo una pregunta que me quedé pensando, pero es de versículos anteriores. Dice, Matías fue elegido para ser apóstol con los 11. Cuando tú preguntabas, o sea, como los requisitos del apostolado, de haber estado con Jesús, o sea, todos esos requisitos de haber estado desde el principio, haber conocido el bautismo de Juan el Bautista, haber visto la resurrección, haber estado con Jesús y haber visto la resurrección. Entonces, esa es como mi pregunta, o sea, el tema del apostolado. O sea, porque hoy en día hay muchos que se llaman apóstol, pero ese era un requisito entonces, y Matías los cumplía. Sí, amor, ese es los requisitos fundamentales. Entonces, hoy en día los apóstoles modernos no cumplirían con estos requisitos, ¿sí? Y otra de las cosas también que vemos en estos pasajes es que los 120 proponen, no es que los 11 proponen nada más, los 120 proponen porque los 120 están dando testimonio de que estos dos cumplen, ¿sí? Y hoy no tendríamos ni testigos oculares de aquel momento, ¿verdad? Entonces hay mucho que pensar con respecto a si vamos a imponer a los mismos criterios a los apóstoles de hoy en día, pues está bien complicado que cumplan, ¿verdad? Sí. Bueno, mis hermanos, pensemos juntos rápidamente, ¿qué nos llevamos para la casa de este estudio? ¿Sí? ¿Qué cosas, qué lecciones importantes, qué cosas que podemos aplicar a nuestro día a día? ¿Con qué nos llevamos?
Que la comunidad de fe es muy diversa. Ujú. O sea, así comenzó la iglesia primitiva, con una diversidad, saliendo un poco de estos parámetros judíos, por así decirlo, donde estaban gentiles, judíos, mujeres, niños, hombres. Eh, Como decías tú, hay mucha diversidad en el cuerpo de Cristo y eso es algo que a veces no, no lo valoramos. Yo lo digo así. Entonces, eso me quedó como que la iglesia naciente era muy diversa. Ujú. ¿Alguien más? La vida de fe, la vida de fe en Jesucristo es lo básico para nosotros. O sea, tenemos que todos los días orar a Dios para que la fe se afirme en nuestra mente y corazón. Porque este pasaje, desde los primeros que leímos hasta esto, habla de gente que tuvo evidencia de la deidad de Cristo. La vio en el tiempo, lo vieron ascender al cielo. Se habló de como se habló de Judas con miras a que la gente entendiera que todo eso era parte de un plan divino. Entonces podríamos decir que a Pedro, a Tomás, a todos esos le fue fácil creer, porque fueron testigos de la evidencia ahí, material de aquello. Nosotros somos gente que hemos creído simplemente porque la palabra lo enseña y gracias al Señor por el Espíritu Santo, que es el que convence. Al menos para mí, yo lo que creo en parte, en esta parte final, es que nosotros no podemos sin el Espíritu Santo, que nosotros tenemos que siempre pedirle a Él la dirección y que nos dé la sabiduría para tomar decisiones que tenemos que tomar día a día. Algo que me llama la atención también es de la unidad de la iglesia, ¿verdad? Cómo hace énfasis, ¿verdad? A la hora de la elección de Matías, de cómo han estado juntos, dice, con nosotros todo el tiempo en el Señor. Cómo la iglesia debemos permanecer juntos en la obra del Señor. El Señor nos enseñó, ¿verdad? A través de su testimonio y de su tiempo aquí en la tierra y cómo aquí ellos que estuvieron con Jesús, ¿verdad? Hacían de verte que era necesario para ellos, al ser elegidos como esos siervos de Dios que iban a escoger, ¿verdad? Que estuvieran unidos juntos y que estuvieran en ese sentir, en esa unidad como iglesia. Al menos ahorita nosotros es lo que el Señor bueno, siento que eso es lo que el Señor nos habla, de esa unidad de como iglesia permanecer juntos y orar juntos cuando hay que tomar decisiones y tratar de pedirle al Señor siempre esa dirección en las decisiones que vayamos a tomar, ¿verdad? En nuestro diario vivir. Me encantó. Muchas gracias. Yo creo que también es muy importante las escrituras. Hace 2 veces mención de cómo está escrito y cómo está escrito en los salmos. Y la iglesia de hoy, mucho de la iglesia de hoy es muy dada, es que yo siento, es que yo pienso, y es a la ley y al testimonio, si no, es que no nos ha amanecido. Entonces creo que eso es bien importante, la importancia que le damos a las escrituras. ¿Dice esto la palabra o nomás me lo estoy inventando yo, no? Ujú. Y tu comentario amarra muy bien el de Josie y el de la hermana Maritza, porque una iglesia tan diversa, que son tan diferentes, pero tienen que estar unidas, ¿qué pega a la gente? Pues la escritura. La escritura es la que nos pega. Bueno, yo lo veo en este pasaje.
muy apegado a la soberanía de Dios, ¿verdad? La soberanía. Basado en el concepto de que ahí nombraron a personas para una posición, o uno tenía de alguna manera algún mayor rango que el otro, y lo echaron a la suerte en ese momento, pero al final de cuentas lo que entendemos es que la soberanía de Dios se impone, ¿verdad? Él es el que al final toma partido por un lado o por el otro, y básicamente lo hace de acuerdo a su soberanía. Entonces, nosotros como iglesia, pues tenemos que entender que muchas veces podemos hacer muchas cosas, pero que al final de cuentas es Dios el que decide. Y, Ujú, y- y en cualquiera cosa que hagamos, tenemos que apelar a ello. ujú. Me encantó ese comentario, don Rodolfo, porque sí, aquí vemos la soberanía de Dios sobre las decisiones buenas y malas, sobre los errores, sobre las caídas, sobre la maldad, sobre todo. Todo termina dentro del plan de Dios. Así es. Y para terminar, y este va a ser parte de nuestro reto, yo creo que la ascensión nos recuerda nuestra misión terrenal. Estos discípulos estaban así, viendo si todavía se veía una patita, ¿no? O algo así de Jesús. Y ya no se veía nada, ¿no? Pero ellos viendo hacia arriba, se les olvida por un momento el llamado que tenían aquí en la tierra, ¿verdad? Y aparecen Así estos es. dos ángeles diciendo, bueno, muévanse, papitos, vuelvan a Jerusalén, ¿verdad? Entonces, este va a ser nuestro reto para estas 2 semanas. Esta semana elige una decisión pendiente en tu vida, puede ser grande o pequeña, y en vez de quedarte mirando al cielo o paralizado por la duda, busca un momento para orar por esa decisión y quizás invitar a alguien del cuerpo de Cristo a orar contigo. Y escribe un paso concreto de obediencia que puedes dar. ¿Sí? ¿Qué les parece el reto? Amén, amén. Muy bueno. Sí. Bueno, ya que nos estamos comprometiendo todos, vamos a ver cómo nos va la de 15 días. Tengo varias ahí pensando. Sí. Bueno, Muchas gracias de verdad por participar. Muchas gracias por sus comentarios. Son todos tan valiosos y aprendemos tanto unos de otros que estoy muy agradecido. Y hace 15 días no les dije, pero voy a poner en el grupo de WhatsApp que tenemos un link por si queda alguna pregunta de una forma anónima o algún comentario, algo que no esclarecemos en este tiempito, pueden escribirlo por ahí. Sí. Y nos acercamos al capítulo 2, así que si Dios lo permite, nos vemos de hoy en 15. ¿Está bien? con el favor de Dios. Gracias, Vamos, Minor. si quieren. Un fuerte abrazo. Gracias. Hasta luego. No. Gracias. Nos vemos. Adiós. Dios. Bendiciones, Negrito. Dios Gracias. bendiga. Nos hablamos, bendiciones. Un abrazo.